y en el marco del convenio 203 del 21 de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Corporación Juego y Niñez, queremos presentar hoy a ustedes personas muy interesadas, estudiosas en Colombia de la prevención de las violencias y específicamente el castigo físico, un panel, conversación para ponernos un poco en el tono de lo que el gobierno nacional está haciendo en el marco de la recientemente expedida ley 2089 de castigo físico. Hoy me acompañan personas de todos los sectores que han estudiado por años, han investigado por años y han profundizado mucho sobre este tema de las violencias que afectan las niñas, los niños y los adolescentes, y hoy haciendo un Zoom sobre castigo físico. Agradezco a cada uno de ustedes, esto dedicado de manera especial para ustedes, actores importantes para nosotros, que la Consejería y la Alianza contra la Violencia de las Niñas y Niños está consultando en estos meses de julio y agosto para poder implementar esa estrategia pedagógica nacional de la que nos habla la ley. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a los invitados especiales hoy, que les pido a todos, activen cámara, por favor. Nos vamos a presentar todos quienes estamos aquí y luego, por supuesto, entramos con Diego Felipe Álvarez de la Alianza. Gracias, Diego de la Alianza. Gracias, profesora Ana Rita de la Universidad de Uninorte. Gracias, Paula Rodríguez de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Gracias, Alejandra Betancourt, por este trabajo que está haciendo de la mano en este convenio de la Consejería. Crixi Linares, igualmente. Fernando Martelo, en el marco de este convenio de la Consejería Presidencial y la Corporación. Irma Salazar. Estamos aquí, como ustedes ven, vamos a conversar. Este ejercicio es de conversar, porque en cambio de mandarles a ustedes que los vamos a consultar, gobernaciones, academias, sociedad civil, asociaciones de padres, en cambio de mandarles un texto de 25 páginas, pues les vamos a mandar este video para que se lo vean, lo escuchen cuantas veces puedan, y el día que lleguen a la consulta estemos un poco más unificados en la base de conocimiento y comprendamos estos primeros alcances, estos primeros debates que está dando el país para poder tener una estrategia pedagógica nacional. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes en este panel. Vamos a arrancar con Diego Felipe Otero Álvarez. Bienvenido, Diego. Ya podemos apagar los demás, las cámaras, los micrófonos. Y tenemos a Diego. Diego, bueno, entonces, pues bueno, tú que has estudiado y te sabes esto de memoria, cuéntenos a los que no hemos tenido la oportunidad de leer a profundidad la ley, cuáles son esos alcances, qué fue lo que sucedió finalmente, cómo quedó esa ley, Diego. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth, por este espacio. Muchísimas gracias también a quienes nos ven por poder acudir a este conocimiento, a estos contenidos que queremos compartir hoy para todas las personas que están invitadas a ser parte de esta iniciativa para construirla, para co-crear la Estrategia Nacional Pedagógica para la prevención del castigo físico. Quisiera que me colaboraran con la presentación. Muchísimas gracias para poder dar a quienes nos ven cuál es ese panorama que tenemos en el marco de la Ley 2089. Esta ley, la Ley 2089 de 2021, es la ley por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Adelante. Esta ley tiene 4 componentes o 4 elementos, digamos que la estructura. Una, parte de reconocimiento de los derechos, ¿no? Y las limitaciones que tienen padres, progenitores, cuidadores en la libertad, ¿no? Digamos, de establecer parámetros para la crianza de los niños, niñas y adolescentes. También contiene elementos relacionados con las definiciones que entendemos por castigo físico, cómo se deben entender los tratos inhumanos, crueles o degradantes hacia la niñez,
los entornos en cuales se generan estos tipos de violencia y también la definición de crianza como una forma de orientación o de educación sin violencia. También en el punto de las modificaciones normativas, tiene este contenido, hace unas modificaciones al Código Civil y al Código de Infancia, y finalmente establece la Estrategia Nacional Pedagógica de Prevención del Castigo Físico y los tratos inhumanos, crueles o degradantes. Adelante. Entonces, frente a ese primer punto, frente al reconocimiento de los derechos y limitaciones sobre la libertad en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que partir que esta no es una ley punitiva. Casi siempre cuando se interlocuta, cuando se habla con la población en general, se tiende a rechazar esta ley porque se parte de la idea que el Estado está interviniendo, ¿cierto? Está decidiendo sobre la crianza de los niños y de las niñas, y no es así. La idea es que sí, se tienen que, parte de una prohibición y evitar, ¿no?, esas prácticas violentas en esa crianza. ¿Qué parte la ley? La ley parte, perdón, de un reconocimiento que tienen los derechos o que tienen ese derecho a la crianza y ese derecho a la crianza que tienen los progenitores, los cuidadores y las personas que ostentan la patria potestad de niños, niñas y adolescentes, de educar, criar y corregir de acuerdo con sus creencias y valores. Pero tenemos que tener en cuenta que esas creencias y valores pues no tienen que configurar ni una conducta punible, no tienen que ser repetitivas y pues no tienen que vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Establece una limitación que es clara, que es la de prohibición del castigo físico, los tratos humillantes y degradantes hacia la niñez, dirigidos pues a la población que hacemos referencia sobre progenitores, los cuidadores y quienes ejercen esa patria potestad. Uno, la ley sí tiene unas implicaciones, pero hacemos la claridad, no hay pérdida de la patria potestad cuando se presenta este tipo de violencias y, sin embargo, tampoco, digamos, establece el procedimiento para la emancipación de niños, niñas y adolescentes, en este caso los adolescentes. Sin embargo, sí establece unas excepciones, ¿no?, frente a cuando sí se puede perder la patria potestad, cuando las acciones son reiterativas de violencia hacia los niños, niñas, y cuando se afecta la salud física y mental de esta población, e incluso cuando configura una conducta punible. Adelante. ¿Cuáles son las definiciones que trae esta ley 2089? La primera, no vamos a traerla aquí ni a leerla, pero tenemos un marco básico para poder hablar de esta ley y hablamos de castigo físico cuando se utiliza la fuerza física con el objeto de dañar o generar dolor físico a ese niño, niña o adolescente. Hablamos de los tratos crueles, humillantes o degradantes. Aquí cuando se afecta la dignidad del niño, niña, adolescente, cuando se denigra, degrada o amenaza. Y aquí hay una afectación directa a su salud mental. Reconoce los entornos, los distintos entornos o contextos de la vida, como el hogar, los centros educativos o comunitarios, los espacios públicos y virtuales donde se pueden generar este tipo de violencias. Y también define o acude a un concepto de crianza y orientación o educación sin violencia, donde establece en su definición que se deben adoptar acciones de cuidado basadas en el respeto a los derechos y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente. ¿Cuáles son esas modificaciones que hace la ley? También para que la tengamos clara, y se modifica el artículo 262 del Código Civil, donde queda establecido que queda prohibido en el país el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina. Creo que ahí es clara la ley. Y en el artículo 18A del Código de Infancia y Adolescencia incluye ese artículo que establece el derecho al buen trato, ¿no? Y establece este derecho que comprende la protección de la integridad física, psíquica y emocional en el contexto que tienen los derechos de los padres o progenitores o de quien ejerce la patria potestad o en persona de cuidado,
de criarlos y educarlos sin valores, de acuerdo, perdón, en sus valores y creencias. Y el parágrafo nos dice que en ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección ni disciplina, y que se amplía un poco bajo el entendido de la norma frente a los tratos crueles y degradantes. Siguiente. ¿Cuáles son las premisas que tiene esta ley 2089 y sobre las cuales se debe estructurar la estrategia pedagógica nacional? Uno, incluye o llama a la participación de distintos sectores de gobierno, como está en cabeza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de las Comunicaciones, Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Protección Social, en la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, y también hace un llamado también para intervención de organizaciones de padres, de progenitores, organizaciones de la sociedad civil, que también puedan orientar y establecer ese escenario para la implementación de la ley. Parte del respeto de los derechos que tienen esos progenitores a definir educación de sus hijos, como lo decíamos al principio, promover la salud mental y el manejo psicoemocional también al cual se ven expuestos o deben afrontar los niños y niñas en ese relacionamiento que debe ser recíproco, que es el cuarto elemento que nos da la ley, de respeto que se debe también y debemos hablar entre los miembros de la familia, entre niños, niñas, adolescentes, sus familias y las personas encargadas de cuidado, que haya un relacionamiento que permita un diálogo intergeneracional donde no se valide la violencia por cada grupo o en el curso de la vida. Y también nos llama a la creación de centros de formación y ofertas de cursos o herramientas a través de organizaciones sociales, escuelas de padres, entre otras. Adelante. Y establece una responsabilidad que se encuentra en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Interior, y que nos dice la ley que se debe presentar a los 20 días de la legislatura ante la Cámara de Representantes del Senado un informe de avances en la implementación de la estrategia que se tiene que dar los 20 primeros días de la legislatura. Entonces, así tenemos en una forma muy sencilla la forma de ver los componentes, la forma como está estructurada la ley 2089-2021. Muchísimas gracias, Ruth. Entonces, ¿cómo es que vamos a implementar esa estrategia pedagógica nacional? ¿Y quiénes son esos actores líderes de esa estrategia? Y para esto invito a Paula Rodríguez, de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Paula, para que nos amplíes un poco esto que ya nos explicó Diego, y entonces, ¿cómo es eso y quiénes son? Cuéntanos, Paula. Claro que sí, Ruth, muchísimas gracias. Tal y como lo mencionó Diego y como tú nos lo decías, la ley define unos responsables para la construcción de esta estrategia pedagógica nacional que nos va a orientar el camino para eliminar el castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes contra los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, nosotros desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, desde el rol que cumplimos, vamos a acompañar la construcción de esta estrategia para que desde la co-creación con diversos actores logremos trazar esa ruta para dejarle al país esos pasos, esas acciones que debemos hacer desde el rol que cada uno de nosotros desempeñemos para lograr este camino de la eliminación del castigo físico. En la construcción, primero quiero resaltar que la construcción la realizaremos de forma participativa. Vamos a seguir unos pasos, vamos a tener unas acciones puntuales que les voy a contar a continuación, pero aquí es fundamental resaltar y recordar que para nosotros es importante la voz de todos y cada uno de los actores de la sociedad. Vamos a hacer 4 pasos en la construcción de esta estrategia. 1 es que vamos a convocar a los actores definidos por la ley para formalizar una instancia, un espacio, un equipo de trabajo que se encargará de la creación y la implementación de dicha estrategia. Con los delegados de cada una de las entidades que la ley define, vamos a empezar a trabajar y a explorar el camino para la construcción colectiva. El segundo paso o el segundo punto que vamos a empezar a trabajar es avanzar en el desarrollo de unos espacios de diálogo y co-creación con unos actores estratégicos.
Nosotros sabemos que una estrategia tan importante como la que estamos empezando a trabajar no se puede construir solo desde el gobierno nacional. Por eso somos conscientes de que la voz de otros actores es fundamental acá. En esta construcción colectiva vamos a trabajar, primero, con los gobiernos territoriales. Con ellos vamos a analizar esas particularidades de los territorios y vamos a garantizar que esta estrategia corresponda y responda a las características de todo el país. Vamos a trabajar también con expertos de la academia, porque queremos estudiar a fondo cuáles son esos efectos del castigo físico, cuáles son esas alteraciones en la salud física y emocional y desde allí proponer algunas soluciones. Vamos a trabajar también con organizaciones no gubernamentales y con sociedad civil para que ellos desde su rol nos ayuden a ser movilizadores de esta gran transformación social y cultural. Vamos a reunirnos, nos vamos a sentar a conversar con asociaciones de padres y madres de familia. Ellos tienen un rol fundamental, son líderes de espacios en los que podemos movilizar mensajes con los que queremos llegar a todos los rincones del país. Y por último, y el más importante, vamos a trabajar un espacio con niñas, niños y adolescentes. En este espacio con ellos y ellas vamos a ver sus comprensiones sobre el castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes. Y vamos a escuchar sus voces para lograr construir esas acciones y esas estrategias que nos van a permitir que como país no volvamos a tener esas prácticas que se han venido naturalizando. El tercer espacio que vamos a tener, o ese tercer punto que vamos a trabajar desde la consejería, es que una vez ya contemos con todos los aportes de los diferentes actores y los diferentes sectores, vamos a empezar un proceso de validación. Este proceso de validación estará a cargo de actores nacionales, pero también a cargo de actores internacionales. Aquí les recuerdo que Colombia es parte de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Y en el marco de esa alianza global también se ha venido trabajando en la prohibición del castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes. Estos expertos que a nivel mundial han venido acompañando los procesos van a validar nuestra estrategia, la van a revisar, van a mirar y a partir de la evidencia internacional nos van a hacer algunas recomendaciones. Cuando ya tengamos la validación por parte de los actores, tanto nacionales como internacionales, vamos a tener un documento consolidado que permita recoger todos esos aportes de los expertos que han trabajado en esta estrategia y nos permita con esto tener la apuesta, la ruta clara de país para garantizar entornos seguros y una vida libre de violencia a los niños, las niñas y los adolescentes. Aquí quiero resaltar, Ruth, que el país no va a empezar de ceros en esta transformación cultural. Esta transformación de normas y valores tiene varias estrategias que se han venido trabajando. En el marco de la Alianza Nacional para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, hemos venido trabajando desde la Consejería en Crianza Amorosa más Juego. Crianza Amorosa es una estrategia de movilización social que quiere motivar una gran transformación cultural para contribuir a cambiar esas prácticas, esas normas y esos valores que han naturalizado la violencia y generar un consenso de cero tolerancia contra la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Es así como nosotros desde la Consejería y por supuesto bajo el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vamos a trabajar en esta estrategia para construir un camino y dejar unas acciones definidas para lograr esta eliminación del castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes. Ahora vamos a empezar a adentrarnos un poco, ¿sí? Como a empezar a caminar sobre los conceptos, porque hay muchos mitos, muchos imaginarios, muchas creencias que creo que hay que empezar a escuchar a neuropedagogos, psicólogos, todos estos expertos que han estudiado y que nos dicen, oiga, miren, papás, mamás, cuidadores, que el camino es por aquí. Pues hoy hemos invitado a varios. Entonces le voy a dar la entrada a María Alejandra Betancourt, que hace parte de este equipo que la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Colombiano y todas las instituciones que ustedes ya vieron que están implementando esta estrategia en un equipo que está construyendo estos documentos, este trabajo.
Y María Alejandra pues ha estudiado mucho, lleva muchos años en el tema, se ha certificado en crianza también, y pues ella desde la crianza positiva, desde la crianza amorosa, crianza humanizada, todas las crianzas que estamos viviendo en Colombia, que tienen la misma finalidad, pues nos va a compartir algunas como saberes de ella, de lo que se ha dado cuenta y de lo que se ha estudiado principalmente. Entonces, dale, María Alejandra. Hola Ruth, muchas gracias. Bueno, así como lo estás mencionando, yo creo que es importante contarles a estas personas que nos van a estar viendo que tenemos que hacer un trabajo fuerte en demitificar algunas creencias que tenemos muy arraigadas en cuanto a la crianza y a la educación. Y entonces, si me ayudan, porfa, con mi presentación de apoyo, deberíamos como empezar a pensar un poco en cuáles son esas formas en las que nosotros hemos aprendido a relacionarnos a lo largo de la historia. Y creo que cuando revisamos un poco por qué tenemos tan arraigado la creencia de que los castigos físicos son necesarios y que además de eso son beneficiosos para educar a las niñas, los niños y los adolescentes, tenemos que devolvernos en lo que ha sido nuestra historia. La siguiente, por favor. Si pensamos en lo que eran las relaciones sociales hace 200 o 300 años, en esas figuras que tenían la autoridad, digamos, y la mayor influencia, encontramos que esas figuras de autoridad por muchos años se valieron de herramientas como las que ustedes van a empezar a ver ahí abajo de la diapositiva, como la intimidación, el miedo, el chantaje, el castigo, la violencia, el soborno, porque esas personas encontraron que para que las personas que estaban abajo de ellos, por decirlo así, hicieran lo que debían hacer, estas herramientas les resultaban bastante efectivas. Y como en ese tiempo no conocíamos ni sabíamos lo que hoy sabemos en relación a las neurociencias y la crianza y la educación, al ver el efecto rápido que generan los castigos, el miedo y la violencia, pues nos quedamos con la idea de que son efectivos, de que son necesarios, de que las personas funcionan mejor cuando son dirigidas en relaciones verticales de poder. Y pues nos cuenta también la historia que llegó en algún momento, esta coyuntura en donde estas personas se rebelaron y empezamos a movernos a nivel social como a unas relaciones más horizontales, más equitativas. Y es muy curioso, Ruth, que pensamos que hoy, en la actualidad, es violencia, que nos golpeemos entre adultos, se llama violencia de género, un golpe a una mujer, pero se le llama educación todavía a los golpes y a la violencia hacia las niñas, los niños y las adolescentes. Es decir, a nivel social estamos exigiendo, demandando la validación de los derechos, la transformación en la visión de lo que son los roles, ¿cierto? Pero con los niños todavía, con los niños, las niñas y las adolescentes, todavía nos quedamos en el uso de estas herramientas medievales, la siguiente, pues, porfa, que hoy nos están mostrando cosas que no se sabían antes, que tal vez nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros cuidadores desconocían. Porque si algo hemos visto y sabemos es que los padres hacemos lo mejor y todo lo que podemos con las herramientas que tenemos. Hoy sabemos que los castigos físicos, los tratos crueles, denigrantes y humillantes tienen un altísimo impacto en asuntos tan importantes como el desarrollo cerebral. Yo quiero que ustedes miren ahí en esa imagen, a la izquierda están la imagen de las conexiones neuronales, que son las que se encargan del desarrollo de la inteligencia, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, social. Cómo hay estudios y neuroimágenes que hoy nos muestran que cuando los niños son educados sin violencia, es decir, con límites, normas, pero con profundo respeto y amor, esos cerebros hacen conexiones neuronales muy fuertes que después nos permiten ver niños con desarrollo cognitivo, social, emocional, sano. Por el contrario, a la derecha, hoy sabemos que cuando las niñas, los niños y los adolescentes son educados con herramientas de castigo físico, de tratos crueles y humillantes, porque los primeros son muy obvios, ¿cierto? Dejan las huellas
de manera muy visible. Lo segundo, los tratos crueles y humillantes dejan las heridas internas, más en la salud mental, pero en el cerebro lo que se ven es conexiones neuronales muy débiles. Niñas, niños y adolescentes a los que les cuesta regular sus emociones porque en el lóbulo frontal, en la parte de adelante del cerebro, esas conexiones no se establecen de manera fuerte y sana. Niñas y niños que tienen dificultades atencionales, dificultades de aprendizaje, dificultades para socializar y que por supuesto después, cuando son adultos, replican esta historia a la que venimos hablando de esa época medieval en la crianza y en la educación de sus hijas y sus hijos, que pues creo que en nuestro sentir es lo que necesitamos y queremos contarle a nuestro país, que hay otras formas, que podemos escribir otra historia, que ya sabemos lo que el castigo físico genera en la vida y en el desarrollo de las niñas y los niños, y por eso no podemos seguir avalando ninguna clase de herramienta de crianza o de educación que implique golpear, violentar o denigrar a las niñas y a los niños. La siguiente, por favor. Y esa historia de la que todos venimos y que se va repitiendo de generación en generación, porque definitivamente decimos, los hijos y las hijas no vienen con manual, y la verdad es que sí, nosotros como padres escribimos ese manual de crianza y de educación mientras fuimos hijos llenamos nuestra maleta de herramientas de crianza y por supuesto de creencias, de esas creencias que venimos heredando desde hace muchos años. Hoy los invitamos y las invitamos a empezar a transformar esas creencias. Por ejemplo, una creencia muy arraigada que tenemos, la siguiente por favor, que somos personas de bien gracias a las pelas que nos dieron. Hoy sabemos que somos personas de bien a pesar de la violencia o las pelas que hayamos podido experimentar, porque nuestros padres también desde su intuición y su amor hicieron cosas maravillosas. La sola presencia que había antes en las familias, que de pronto a veces, en algunos casos, es un poco más de la que tenemos ahora, pero que está relacionada con la segunda, que a todos nos pegaron y nada nos pasó. Hoy sabemos que sí nos pasaron muchas cosas de las que no somos conscientes. Hoy sabemos que los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, la dependencia emocional, las conductas adictivas, en su gran mayoría tienen como base las historias de maltrato, de violencia que muchos de nosotros tenemos por contar. La siguiente, por favor. ¿Qué otra creencia vemos muy marcada, muy arraigada en nuestra sociedad? Que la letra con sangre entra. Las neurociencias hoy nos muestran, Ruth, que cuando las niñas y los niños están estresados, activan unas áreas del cerebro que los pone en modo de defensa, y lo que hace el cerebro es que inmediatamente apaga las áreas de aprendizaje. Es decir, nada que le queramos enseñar a las niñas y a los niños en un tono fuerte, con una mano levantada, con una correa a un lado, nada de eso lo van a aprender, porque su cerebro simplemente les dice, defiéndete, ataca, paralízate, huye. Y en ese momento el cerebro no está aprendiendo nada. Simplemente ellos se acostumbran a protegerse del miedo, y por eso a veces vemos que las conductas que llamamos inadecuadas, que en algún momento iremos profundizando más de por qué no lo son tanto, se detienen esas conductas por miedo, pero realmente las niñas y los niños no están aprendiendo más que la violencia es válida para solucionar los problemas, que podemos golpear, maltratar a las personas que amamos y otra cantidad de cosas de las que más adelante les iremos contando. Otra creencia, que las niñas, los niños y los adolescentes necesitan mano dura. Hoy sabemos que lo que más motiva a una niña, a un niño para aprender es el vínculo amoroso, los límites respetuosos. Esa es la mayor fortaleza, una de las herramientas más fuertes desde la visión de la crianza amorosa. Que a las niñas, los niños y los adolescentes de ahora lo que les falta es rejo. Tenemos mucho miedo de la llamada generación de cristal, que se parten por todo, que no toleran la adversidad, que no saben qué hacer frente a las dificultades. La verdad, lo que les falta a veces a estas niñas y a estos niños que quisieran tener el mundo, la vida solucionada, que están esperando a que los adultos les resolvamos, son límites. No les falta
golpes, no les falta violencia, de pronto les faltan límites consistentes, amorosos, pero firmes y amables al mismo tiempo. Entonces aquí la invitación, Ruth, para todas las personas que nos están viendo es, pensemos un poco más, ¿qué cosas sabemos hoy que antes no sabíamos y que nos dan todo el sustento científico y teórico para saber que lo que menos ayuda a educar a un niño o a un hombre, a una mujer de bien, son los castigos físicos y los tratos crueles y humillantes? Y ahora, una persona que lleva muchos años en Colombia, aportando desde la investigación con el tema de la prevención de las violencias, y ahora pues haciendo zoom en el tema del castigo físico. La profesora Ana Rita Russo de la Universidad del Norte en Barranquilla. Pues también con Ana Rita pasa uno tardes completas escuchándole todo el tema de las afectaciones en la familia y cómo es eso, qué es lo que le debemos decir a los papás. Y bueno, todas estas investigaciones que la Uninorte ha liderado en Colombia. Un poco de esto, profesora Ana Rita, a ver cómo seguimos aprendiendo del tema, con el tema de afectaciones familiares. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Precisamente como lo conversabas ahorita con Diego, cuando nos decía que uno de los aspectos muy importantes de esta ley es el acompañamiento a los padres, a las madres, a los cuidadores, que María Alejandra lo decía con sus palabras, y es como mucho de lo que tuvimos tiene que ver con un desconocimiento de los padres sobre el proceso de desarrollo, pero no desde su lugar como padre, como madre y como cuidador. Por eso cuando los papás nos dicen, enséñame a ser papá, enséñame a ser mamá, yo siempre les digo, no, enséñame sobre el desarrollo de estos niños y niñas. Por eso quiero llevarlos de la mano, de cómo realmente es un encuentro hermoso, de este bebé que viene con esta carga biológica, que viene con este sentir, con estas tensiones, con estas necesidades, a ese mundo externo que lo encuentra con ese gran otro, que eres tú, mamá, que eres tú, papá, que eres tú, cuidador, quien mediante tus funciones de cuidado, de amor, de sostenimiento, les permiten pasar de esos momentos de indefensión de los primeros años a esa estructura psíquica, motora, cognitiva, para hacerlo, como decían hace un rato, sujeto de la cultura. Y es que el bebé sostenido amorosamente modifica inmediatamente sus modos de funcionamiento a una necesidad afectiva con el otro. Y ya no llora por hambre, ya no llora por sueño, ya llora para que aparezca ese otro que lo está cuidando en su caminar. Eso es lo que nosotros llamamos el otro de los sostenimientos, que son los adultos que ocupan un lugar muy importante en la vida de nuestros niños y niñas. Pero como también lo decías ahorita en la conversación con María Alejandra, se necesita el lugar de ese otro, de la cultura, de ese otro que lleva a nuestros niños y niñas al orden de lo social y que es necesario llevarlo para que así se genere la disminución de tensión, el bienestar, la seguridad, la confianza y el paso del egocentrismo a la relación y al amor con el otro, de la regulación emocional, generando lo que llamamos el vínculo afectivo, el vínculo con los padres o sustitutos, que es una relación socioemocional recíproca, es de lado y lado, no es solamente de los padres hacia los niños, sino también de los niños hacia los padres, que se fortalece, que se fomenta con la mirada, con la succión, con la sonrisa, con el llanto en los primeros años, pero que luego, poco a poco, la palabra y el conocimiento los va llevando de la mano. Sin embargo, cuando los padres fracasan en su función, aparecen defensas primitivas en nuestros niños y niñas, aparece la agresión, esas situaciones que se desprenden de la defensa frente a las características inadecuadas en ese proceso de crianza a veces de los padres por desconocimiento. Y esto genera lo que llamamos el apego inseguro, el negativismo, los temores, las ansiedades, rechazando incluso muchísimas de las relaciones, pero también repitiendo otras en su caminar. Por eso es importante como padres entender que tenemos muchísimos roles alrededor de nuestros niños. El de amor y cuidado, por supuesto, en primer lugar. Como una función continente, bordea, cuida, cómo organiza el desarrollo de nuestros niños y niñas, de contacto emocional, de satisfacción de necesidades, pero que también, como decías ahorita, Ruth, otorga límites. ¿Y eso qué hace? Que nuestros niños y niñas también tienen una serie de emociones hacia nosotros, de seguridad e inseguridad, de amor y rabia, de admiración, de envidia, de placer, displacer. Por eso, como padres, es importante que nosotros logremos compartir tempranamente
todas las funciones que necesitan nuestros niños. Y quiero decir compartir, Ruth, porque a veces repartimos. Y cuando repartimos, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, el niño queda en cero. Porque si tú no haces, yo tampoco hago. Entonces vamos a compartir tempranamente todas las necesidades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Conciliarnos las obligaciones de trabajo con la maternidad y la paternidad. Contar con el apoyo de otros miembros de la familia, ya que hay un proverbio africano muy importante que dice: para educar a un niño hace falta una tribu entera. Y es verdad, necesitamos agarrarnos de la mano. Por esta ley nos lleva a agarrarnos de la mano, mantener las condiciones adecuadas de las necesidades y conocer sobre el desarrollo emocional, como lo decía hace un rato. Por eso es importante como padres, porque ustedes nos lo piden. De hecho, en Hablemos entre Padres siempre nos dice: denos la mano, y eso es lo que hace esta ley. Nosotros como académicos estamos muy contentos de saber que a nivel de país se contempla toda una apuesta pedagógica para llegar mediante la ley 2089 de 2021, y que esta ley permite dar respuesta a las necesidades de ustedes como padres, de acompañarlos en el proceso de crianza, de seguir generando programas de acuerdo a las necesidades de nuestros niños y niñas, sin descuidar las de ustedes como adultos que los acompañan. Recuerden que la historia de nuestros niños y niñas se escribe a varias manos. Hagamos de las nuestras las más hermosas letras que puedan plasmar en sus vidas. Entonces le doy el paso a Irma Salazar. Ella es pedagoga, ha estudiado toda la vida la pedagogía y pues por supuesto que nos está aportando muchísimo en este tema de la Estrategia Pedagógica Nacional. Y yo conversaba ahora antes de este panel con Irma y le decía: bueno, Irma, ¿cómo hacemos para que nos van a escuchar nos comprendan un poco como desde el ejemplo y no desde los textos? Por eso lo volvimos video y no les mandamos 20 páginas, desde el ejemplo, desde las vivencias, desde el conocimiento? ¿Qué es eso de ser sujetos de derechos? Eso que se escribe con letra mayúscula, ¿qué significa? ¿Desde dónde es que hablamos de derechos de niñas y niños, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde debemos comprender los adultos? Adelante, Irma. Gracias, Ruth. De verdad que este es un tema que a todas las personas adultas nos debiera inquietar, porque reconocer que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derecho implica un cambio de perspectiva, como tú lo has dicho, Ruth. Y es un cambio de perspectiva que se da especialmente desde la Convención de los Derechos del Niño. Y mira como marco niño, porque hoy ya estamos hablando de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces tendríamos también que pensar en un cambio del nombre a la misma convención. Pero bueno, esta convención nos da una perspectiva en la que ellas y ellos no son propiedad de sus madres, ni de sus padres, ni de sus cuidadores. Muy importante esto. Ni tampoco son beneficiarios pasivos de acciones caritativas. A veces creemos que los niños pobrecitos hay que ayudarles y sentimos que hay que darles acciones caritativas, altruistas, filantrópicas para que ellos estén en una vía de desarrollo más armoniosa con lo que nosotros creemos o para cumplir sus necesidades. En este orden de la perspectiva del sujeto de derecho, las niñas, los niños y los adolescentes son seres humanos, personas que hacen parte activa de una familia, de una comunidad y una sociedad. Son personas que tienen derechos y responsabilidades acordes con su ciclo de vida, Ruth, y que son capaces de ejercer estos derechos con autonomía. Esa es una mirada clarísima que hay que realizar. Este cambio de perspectiva, desde este planteamiento, la niñez y la adolescencia no son etapas de preparación para la vida adulta. Fíjese en el cambio. Nosotros sentíamos antes que las niñas y los niños se preparaban para ser grandes, para ser adultos. Esto lo cambia completamente. La infancia y la adolescencia son momentos de vida con sentido en sí mismo. O sea, hay un sentido en sí mismo en estas etapas. Son formas de ser persona ya, en ese presente, que tienen igual valor en todo el demás curso de vida.
Es parte del proceso de desarrollo particular, disímil y progresivo que va en autonomía personal, social, y como estamos hablando de la convención, y esa convención fue ratificada con Colombia, pues también es jurídica. Por lo tanto, no es una fase de subordinación a los padres o a las madres. Por eso me alegra esta conversación que tuvimos antes con Alejandra, porque no es una etapa de subordinación a las personas adultas o al Estado. Estos acompañan desde la corresponsabilidad de este proceso de desarrollo, pero no la determinan. Quien determina su propio proceso de desarrollo son las mismas niñas, los mismos niños y los mismos adolescentes. Entonces, miren este gran cambio de objeto de compasión, represión por el sujeto de derecho. La concepción de sujeto de derecho reconoce la dignidad humana fundamental de todas las niñas y los niños y los adolescentes, en contraposición a esa visión anterior de que ellas y ellos son un conjunto de necesidades que hay que cumplir, o que son una figura dependiente de la persona adulta, o que son subyugados al poder de esa decisión de la persona adulta, o que son un objeto o un sujeto de protección y de control por parte de las madres y los padres de familia y del Estado. Entonces, en este sentido, el enfoque de derechos, desde esa pregunta que tú te haces, muy importante, implica analizar y comprender la relación que tienen ellas y ellos con la familia, cuál es la relación, con la sociedad, con el Estado, de una manera diferente, y te lo voy a decir con ejemplos como tú dices. Las niñas, los niños y los adolescentes entonces no son una propiedad, porque no son objetos, son sujetos. Los niños y las niñas y los adolescentes no son personas inacabadas que hay que ayudarles a completar su formación, el poder acabarse en sí mismas. No, ya siendo niñas y niños son personas en su momento válido, necesario para la sociedad. Las familias, entonces, deberíamos comprender esto. Las infancias y sus derechos no son un asunto privado, son un asunto público. A las niñas, a los niños y a los adolescentes no se les garantiza el cumplimiento de sus necesidades. Ojo con esto, se les garantiza las condiciones porque ellas y ellos son capaces de ejercerlos por sí mismos, cuando se les favorece las condiciones para que esto se dé, y por supuesto de acuerdo a su ciclo de vida. Y el cambio de esta perspectiva radica en no verlos como objetos, ya lo dije antes, sino como personas, como seres completos, como agentes activos y autónomos. En lugar de que las niñas y los niños sean vistos como receptores beneficiarios de asistencia y protección, son concebidos como titulares de sus derechos, personas a las que se les reconoce el derecho a ser. Miren esta fotografía, me encanta porque lo que muestra es un camino de ese reconocimiento de las niñas y adolescentes en su derecho a ser. Y este hacer no es solo protegidos, sino acompañados en su desarrollo de manera autónoma. Y esto le da unas obligaciones específicas a la familia, a la sociedad, al Estado, y también me alegró mucho que antes lo dijo la profesora Rita, esta concepción subyace una función fundamental a la familia, subraya una función fundamental a la familia, en marco de las relaciones igualitarias que hay dentro de la familia o que debe haber. Por lo tanto, cuando se habla de los derechos de las niñas y los niños, se deben garantizar las condiciones para que la familia pueda desarrollar capacidades, inicialmente esas capacidades que tiene la familia del cuidado, de la protección, de la educación, de la crianza amorosa en este caso, y enseguida para el desarrollo máximo de todas las potencialidades y capacidades del niño de manera autónoma. Cuando vemos en la niña, en el niño, en el adolescente, una persona capaz de desarrollarse desde la autonomía, lo estamos reconociendo como sujeto de derecho. Y entonces, desde allí, cuando entendemos este sentido, también entendemos que los derechos son indivisibles, que los derechos no pueden dejarse de dar unos por otros,
que no hay derechos de primera y de segunda, y aquí nos gustaría mencionar, o me gustaría mencionar el derecho al juego, por ejemplo, y el derecho al juego también en relación con la crianza. El juego es un derecho invisible a los ojos de los adultos. Tal vez olvidamos que para ellas y ellos, cuando fueron niñas o niños, era la necesidad prioritaria de cada momento del día, la manera para relacionarse con el mundo y con los otros, la forma de reconocer sus capacidades y habilidades, la actividad a través de la cual aprendimos de las cosas, de los objetos, de las situaciones, de las personas. Aprendimos a conocer nuestro cuerpo y a conocer cuáles eran esas habilidades que nos iban identificando. El juego para los adultos que hoy somos fue en nuestra primera infancia, en nuestra infancia, lo que nos permitió comprender el mundo y transformarlo. Pero se nos olvidó, a los adultos se nos olvidó, y es necesario que lo recordemos, porque es necesario entender que el juego es un derecho fundamental en la vida y en ese desarrollo que tienen las niñas y los niños. Y el juego, como derecho, fue reconocido a través también de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959 primero, pero luego se ratificó en 1989. Y ahí se le da un lugar en el que entender que el derecho al juego hace parte del desarrollo integral y hace parte de esa posibilidad de entrar y transformar en el mundo, pues también nos permite entender que en el país debemos darle la visibilidad en esto, que además estamos hablando de prevenir violencias y de entrar en una relación diferente con las niñas, los niños y los adolescentes desde una crianza amorosa. Hay un tema que trabajamos mucho, son los estereotipos. Y vaya que nos ha costado comprender el tema de los estereotipos. Y tenemos en el equipo una persona que se llama Crixi Linares, es una estudiosa que ha estudiado, que se ha graduado en el tema en la Universidad Nacional sobre el tema de cómo así que los estereotipos afectan de manera violenta el desarrollo de niñas y niños y adolescentes. A veces creemos que no, ese es un tema de lenguaje, ese es un tema que no, si es que la Real Academia dice otra cosa. Y bueno, y hacemos unas discusiones nosotros los adultos porque queremos que nuestras creencias y nuestros mitos y nuestro lenguaje siga ahí porque queremos, ¿no? Porque no queremos salir de la zona de confort en que estamos. Y bueno, Crixi sí que nos ha enseñado y hemos desaprendido en este tema sobre el tema de estereotipos. Entonces, Crixi, ¿cuál es esa relación? ¿Y qué es lo que que hoy nos quisieras dejar sobre ese tema? Muchas gracias, Ruth. Claro que sí, este proceso sobre todo ha sido de desaprendizaje. Gracias por esa invitación a cambiar la mirada, a tener otros lentes que nos va a ayudar también a fortalecer esta estrategia que se está desarrollando. Pero frente a tu pregunta, hay un componente muy importante en el panel y es ver cuáles son esos estereotipos de género y cómo han incidido en la perpetuación de la continuidad de las violencias hacia niños, niños y adolescentes. Para ello, pues, me encanta la metáfora de las gafas, porque primero nos permite, las gafas un poco como las mías, nos permite reconocer la forma como han sido vistos la niñez y la adolescencia, pero además identificando que esto no se da de forma natural. Esto es una construcción cultural que diariamente estamos relacionando en diferentes ámbitos y que además también a partir de allí transformamos la sociedad. Pero entonces para ello revisamos un poco qué son los estereotipos de género y cómo afectan niñas, niños y adolescentes. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de estereotipos nos referimos específicamente a estas ideas preconcebidas sobre lo que es una mujer o un hombre. Los roles de género hacen referencia a esa asignación de conducta de actividades que ha sido predeterminada por el sexo biológico y que incluso parte antes del nacimiento. Cuando en el momento en el que se conoce si es una niña o un niño, esto va condicionando no solo su forma de ser, las actitudes, las cualidades, lo que se espera de esta persona, sino también el hacer, en dónde va a estar, qué juguetes va a utilizar, cuáles serán sus comportamientos y su lugar en la sociedad. Estos estereotipos pueden estar tan arraigados en la cultura que parecen ser naturales, sin ningún punto de partida, ahistóricos, y lo más problemático es que no nos demos la oportunidad
para cuestionarlos. Por ejemplo, aún seguimos encontrando muy presente en la sociedad que el rosado es de niñas y el azul es de niños. Y aquí nos preguntamos, ¿será que sí? ¿Cuándo empezó eso? Antes las niñas vestían de azul. ¿Cómo era su comportamiento? Y lo más importante, ¿dejaron de ser niñas? Quizás para algunas personas de ustedes esta puede ser una respuesta muy evidente. Sin embargo, continuamos encontrando este estereotipo que opera en las formas de crianza, donde ver una forma distinta de ser niña o niño, o inclusive una forma distinta de ser padre o madre, puede llegar a significar un hecho de violencia. Por ello, debemos hacer énfasis en estos acuerdos invisibles que aún están presentes en las familias, para avanzar también con una de las recomendaciones que realiza UNICEF para poner fin a las violencias, y es generar entornos que permitan modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. Esta interpretación que tenemos ahora más macro está acorde con lo planteado por dos autoras que son Olivares e Inchaustegui en su modelo ecológico para poner fin a las violencias, y es cómo esta interrelación de factores individuales, familiares, comunitarios y societales pueden favorecer o impedir este ejercicio de violencias. Y allí también está relacionada las representaciones sociales rígidas de lo que debe ser un hombre y una mujer, y la masculinidad asociada al control, al ejercicio del poder y de la fuerza, mientras la feminidad se dirige a la sumisión, al ejercicio de trabajo en casa y a la discriminación. Desde allí también se consolidan estas relaciones jerárquicas que terminan pues impactando a las familias y controlando ese ejercicio de crianza, un poco con lo que decía Alejandra, nuestra experta, y es que la autoridad se ve como un ejercicio desde la fuerza y no se determinan otras posibilidades. Aquí pues continuamos precisamente desaprendiendo cómo estos roles tradicionales están operando, y tenemos que revisar estos estereotipos porque no solamente el de género, el de niña o niño, está impactando en la vida, en las infancias, sino también esas otras situaciones de discriminación que están ahí interrelacionadas. Estamos hablando aquí específicamente de una condición, precisamente una pertenencia étnica, una situación de discapacidad, una identidad y orientación no hegemónica, y de allí también parte algo muy importante, y es el reconocer que las personas que sabemos, parece que fuéramos quienes tenemos más de 18 años y realmente no es así. Aquí estamos haciendo un énfasis en este sujeto de derechos del cual nos hablaba Irma, desde la convención, en romper estos imaginarios y en romper también esos estereotipos que terminan generando prácticas violentas hacia niñas, niños y adolescentes en esa relación de representaciones subordinadas. ¿Cómo cuáles estereotipos? Desafortunadamente, podemos continuar encontrando estas acciones cuando se les niega, por ejemplo, a las niñas la posibilidad de estudiar para quedarse en casa, cuando consideramos lo infantil como lo menor, o inclusive escuchamos comentarios como que hacer cosas de niña es algo negativo. Consideramos el castigo físico como una muestra de amor al querer corregir por el bien de alguien, y así, por ejemplo, con las niñas se termina perpetuando la idea de que quien te quiere te maltrata. En el caso de los niños, queremos que sean más fuertes, y por ello se ejerce una mayor violencia. Y para las niñas, reforzar esos estereotipos de la sumisión, del silencio y del control, termina también exponiéndolas a unos contextos de subordinación y violencias de género en otros espacios de la sociedad. Desafortunadamente, las cifras están hablando en este momento, las violencias hacia las niñas aumentan después de los 11 años, precisamente por estos estereotipos de género dentro de la familia, y aquí continuamos para trabajar en lo que será esa crianza amorosa que esté determinada desde entornos protectores, amorosos, responsables, en donde se reconozca sus voces, se promuevan escenarios de equidad, se reconozca cuál es su visión como niñas y niños de ese mundo que están aprendiendo. Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias. Ya vamos haciendo un cierre, hemos pasado de todos estos temas, y también la comunicación, también lo que vemos, lo que producimos desde las comunicaciones, los medios de comunicación como aliados,
como formadores, como informadores, el manejo que tenemos en las diferentes imágenes también son importantes y hacen parte de cambiar imaginarios. Pues hemos invitado a Fernando Martelo, una persona que lleva toda su vida dedicada a trabajar en el tema de la publicidad, que en los últimos 25 años se ha dedicado a escribir y a producir sobre el tema de la publicidad en las niñas y los niños. Hemos escuchado muchísimas veces de Fernando el tono de las comunicaciones, los grandes titulares donde se victimizan las niñas y los niños, tantos temas que maneja Fernando. Entonces, Fernando, cuéntanos un poco cómo así que la movilización social, cómo así que la divulgación, la comunicación, las redes influyen, inciden en este ejercicio y pueden ser nuestras grandes aliadas. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Definitivamente, lo que hemos escuchado es muy importante para Colombia contar con este conocimiento, que lo más importante para poder influir en estos cambios de imaginario, para poder cambiar el lente de estas gafas con las cuales se ve el mundo, pues se requiere, por un lado, tener este conocimiento, pero no es suficiente. Tenemos que ver cómo vamos a hacer para incidir, influir, para generar un cambio. Y ahí puedes ponerme ya el primer slide, si quieres, Andrea, por favor, que no lo estoy viendo. Listo. Si es como la comunicación puede movilizar. Y movilizar lo estamos entendiendo como esas acciones y comunicaciones que hacemos para generar una influencia y influir en que existan cambios en la sociedad. Pero realmente estos cambios están basados en imaginarios que nos vienen de atrás, nos vienen de la cultura, nos vienen por las generaciones, nos vienen impuestos a veces también, que vienen imbuidos en los valores con los cuales hemos crecido, y pues realmente cambiar estos comportamientos es una tarea que requiere tiempo y que es progresiva, como nos lo muestra este cuadro que vamos a ver ahora, donde miramos y aprendemos de lo que ha pasado en el mundo en el tema de la difusión de ideas y de la difusión de cambios de comportamiento. Y es importante tener en cuenta que esto puede observarse en una curva que se ha probado que es como realmente vienen esos cambios de imaginarios y comportamientos. Aquí lo importante es ver, entender que los cambios no se dan de una manera masiva instantáneamente, que hay un proceso, hay un accionar progresivo. Y ustedes lo han visto desde la adquisición del hábito del teléfono celular o de cuando la gente comenzó a usar el Facebook o el WhatsApp. Y últimamente, un ejemplo más claro es el teletrabajo. Seguramente había gente más preparada y rápidamente ellos fueron los innovadores, los que están al principio de la curva, personas que están mucho más adelante que el resto de la población. En este caso, tenemos nosotros, las organizaciones sociales, tenemos las personas que trabajamos con infancia y, muy importante, estas personas que ya estamos formando de una manera profesional en el tema de crianza. Ellos son innovadores, ellos son influenciadores y pueden empezar a lograr que haya unos primeros seguidores, ¿sí? Entonces, yo creo que la estrategia que tal cual está planteada en términos correctos, en términos de formar una base y una masa de personas que van a ser capaces de generar una influencia y poco a poco vamos a ir creciendo este número de adaptadores. Por lo tanto, por supuesto, se requiere que haya una sensibilización y el país ha estado siendo testigo de una serie de debates, por ejemplo, en los comentarios y debates alrededor de la misma ley de castigo, pues ya empiezan a generarnos un contexto en el cual nos movemos. No nos movemos en el vacío. Las campañas que hemos venido haciendo, por ejemplo, desde el homenaje del Día de la Niñez que hacemos desde el año pasado y centrados en el concepto de crianza amorosa, y este año muy fuertemente también, eso va creando un ambiente. La formación que hemos hecho desde el año pasado también de actores importantes que tienen que ver con infancia en sus comunidades, en sus territorios, eso nos está creando ya un ambiente, una tierra fértil para esta campaña que estamos iniciando también este año. Entonces, esta formación, esta educación y la creación de herramientas pedagógicas como Villajuego o el kit pedagógico OVNI, pues ya tenemos
herramientas que nos van a ayudar a generar estos cambios de imaginario. Como decía antes, no se van a dar gratis. Un comercial de televisión no va a cambiar los lentes con los cuales miramos el mundo. Se requiere un trabajo desde el campo, un trabajo de campo importante y unas personas que nos van a ayudar realmente a que logremos esto. Y también, obviamente, la participación de los niños, niñas y adolescentes que se da en esta etapa de formación. Y vemos ya finalmente una etapa de movilización donde podemos usar los medios de una manera mucho más asertiva, tanto desde la misma comunicación personal que estos actores que hemos empoderado, que hemos formado académicamente, como de las mismas entidades que estamos trabajando en esto, los ministerios, el ICBF, que vamos a utilizar nuestras redes para hacer una difusión mucho más grande de estos conocimientos que hemos recibido, que hemos visto, que los tenemos a nuestra disposición. De tal manera que se puede ya generar unas acciones que hemos llamado empoderamiento y réplica. ¿Cuándo es esto? Por ejemplo, cuando ocurre la presión social, cuando a través de que unas personas pueden corregir a otras o pueden aplaudir a otras porque ven de qué manera están haciendo su crianza. Logramos que por imitación también estos cambios de comportamiento se vayan haciendo, hasta lograr un sentido de comunidad, donde ya se puede hablar de esto en un mismo lenguaje y podemos compartir socialmente estos conocimientos. Y no quiero despedirme sin hacer énfasis en que esta comunicación que vamos a hacer está enfocada desde una óptica de derechos. Es el momento muy importante en Colombia de visibilizar nuevamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes y de contrastar las creencias que hemos visto también en esta presentación de hoy, las creencias que consideramos que son ya pasadas de moda, por decirlo de alguna manera, con esas realidades que nos mostraba la ciencia también de qué ocurre. Entonces, con esto yo creo que podemos cerrar perfectamente esta reunión de hoy. Muchas gracias a todos ustedes.